Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah estén con todos ustedes. El día de hoy nos toca comenzar una serie de 4 capítulos, inshallah, sobre la grandiosa vida de Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, que Él esté complacido con él, quien fuera el nieto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estudiar los hechos sobre su vida nos demuestran que se debe dar la máxima prioridad a la unidad de la comunidad musulmana. Esta es una lección importante para los líderes de todos los niveles y en todo momento. A veces es esencial ceder gentilmente y renunciar a posiciones de estatus y autoridad por un bien mayor de la umma. Al entregar el califato a Muawiyah, Al-Hasan, que Allah esté complacido con él, demostró claramente que las diferencias entre los musulmanes eran puramente políticas. Aunque los musulmanes estaban peleando entre ellos, todavía se consideraban hermanos como hermanas en la fe. La vida de Al-Hasan, que Allah esté complacido con él, es sin duda un ejemplo para todos los musulmanes, especialmente para nuestros líderes. Nos muestra cómo debemos estar dispuestos a sacrificar los adornos de esta vida transitoria por la causa de Allah el Exaltado. Al-Hasan, Allah esté complacido con él, era el hijo mayor de la amada hija del profeta, Fátima, y su esposo Ali ibn Abi Talib, que Él esté complacido con ellos. En sus primeros años, Al-Hasan tuvo el privilegio de ser criado y educado en la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan desempeñó un papel importante en la sociedad islámica de su tiempo, asesorando y apoyando a su padre, y luego sucediéndolo como califa por un corto tiempo antes de renunciar voluntariamente al cargo, en aras de mantener la unidad musulmana. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo sobre Al-Hasan: quien me ama debe amarlo. Abordaremos también la vida de un grandioso líder de los creyentes, Al-Hasan radiyallahu anhu, que Allah esté complacido con él, desde su nacimiento hasta su martirio. Comenzaremos con su nombre, su linaje, su kunya, que digamos es el nombre honorario que generalmente compuesto por Abu, padre, o madre, y el nombre del primer hijo, y los títulos con los que la gente se dirigía a él. Describiremos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nombrándolo y recitando la llamada a la oración en sus oídos, el afeitado de su cabeza, el animal de sacrificio después de su nacimiento, su nodriza al-Fadl radiyallahu anha, que Allah esté complacido con ella, sus matrimonios, sus esposas, los informes que nos afirman que Al-Hasan se casó y se divorció. Esto es algo que se ha analizado mucho. También describiremos a sus hijos, sus hermanas, sus tías y tíos. También hablaremos sobre la vida de su madre Fátima radiyallahu anha. Lo hablaremos a detalle, especialmente su boda y su forma de vida, el amor por ella, su liderazgo en este mundo y en el más allá. Hablaremos de su relación con Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu y su muerte. Explicaremos el estado de Al-Hasan a los ojos de su abuelo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Describiremos el amor del profeta y compasión por él, y las lecciones que se pueden aprender de la guía del profeta con respecto a la interacción con los niños, cómo él les besaba, cómo fue amable con ellos, cómo fue compasivo con ellos, cómo jugaba y bromeaba con los niños, cómo les otorgaba regalos, les saludaba calurosamente y preguntaba por ellos. Citaremos hadices específicos, declaraciones registradas, secciones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que hablan de la semejanza entre Al-Hasan ibn Ali y el profeta sallallahu alaihi wasallam, y que nos informan que Al-Hasan y Al-Hussein serían los líderes de los jóvenes en el paraíso.
El profeta sallallahu alaihi wasallam declaró abiertamente que Al-Hasan era el líder a través del cual Allah traería la reconciliación entre dos grandes grupos de musulmanes. También citaremos los hadices que Al-Hasan ibn Ali narró de su abuelo, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Hay una descripción del mensajero de Allah narrada por Al-Hasan, así como informes que describen sus virtudes, como el verso de la purificación y algunos hadices. Abordaremos el verso de la purificación y los puntos sobre los que difieren los sunitas y los shías, explicando la interpretación correcta de este versículo, de acuerdo con la metodología de los estudiosos de las mejores generaciones y los que siguieron su camino. También citaremos el verso de Mubahala, un método para resolver disputas en la religión, en las que ambas partes se unen para rezar e invocar la maldición de Allah en el lado de quien esté mintiendo, refiriendo a la delegación de los cristianos de Najran, y explicaremos lo que tiene que ver con Al-Hasan. También examinaremos cómo su familia y su entorno social influyó en su crianza. Dedicaremos una sección entera a la vida de Al-Hasan durante la época de los califas correctamente guiados. También describiremos cómo Al-Hasan entendió completamente el camino de los califas correctamente guiados en términos de administrar los asuntos del Estado y la cálida relación que tenía con ellos, ilustrando a detalle las batallas del Camello y Sifín y la postura de Al-Hasan en ambas. Comentaremos sobre el martirio del líder, el comandante de los creyentes, Ali, y sus instrucciones finales al Hasan y al Hussein, que prohibió mutilar a su asesino, mencionando el discurso dado por Al-Hasan tras el martirio de su padre. También discutiremos la forma en la que Muawiyah recibió la noticia del asesinato de Ali, radiyallahu anhu, junto con el juramento de lealtad otorgado a Al-Hasan y las condiciones que estipuló él mismo. También mencionaremos la duración del califato del líder de los creyentes, Al-Hasan. La gente de la Sunna creen al respecto. Hablaremos de que su califato fue en verdad guiado correctamente, porque el periodo de su gobierno sin duda completó el periodo del califato correctamente guiado mencionado por el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien había dicho que duraría 30 años, después de los cuales se convertiría en una monarquía dinástica, en un reinado. Ibn at-Tirmidhi narró con una cadena que se remonta al esclavo liberado del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, que dijo: el califato en mi umma, la nación de los musulmanes, será o perdurará durante 30 años. A partir de entonces se convertirá en un reinado, registrado por at-Tirmidhi con una cadena fuerte de narradores. Ibn Kathir, que Allah tenga piedad de él, comentó sobre el hadith anterior: el periodo de 30 años solo se completó con el califato de Al-Hasan ibn Ali. Entregó el califato a Muawiyah en Rabi primero del año 41 después de la migración del profeta, 30 años después de la muerte del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, porque él había muerto en el año 11 después de la migración, y esta es una señal de su profecía, que las bendiciones y la paz de Allah sean con él. Así Al-Hasan se convirtió en el quinto califa correctamente guiado. Esto también fue narrado en el hadith de Safina. El califato durará 30 años. Después de eso se convertirá en un reinado, registrado por Ahmed con una cadena fuerte de narradores. El califato, tras las huellas de la profecía, será de 30 años, entonces Allah dará su poder y autoridad a quien quiera. Hadith registrado por Abu Dawud. Durante los 30 años después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, no había más gobernantes que los 4 califas y luego Al-Hasan por un breve periodo. Un número de estudiosos comentó sobre las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam sobre que el califato en mi umma durará 30 años, y los pocos meses durante los cuales Al-Hasan gobernó tras la muerte de su padre están incluidos en el califato sobre los pasos de la profecía. Al-Qadiyya,
que Alá tenga misericordia de él, dijo: durante los 30 años no había más gobernantes que los 4 califas correctamente guiados y los pocos meses durante los cuales la lealtad fue jurada al Hasan ibn Ali. El hadith sobre el califato que durará 30 años se refiere al califato en los pasos de la profecía, como se afirma en algunos informes. El califato en los pasos de la profecía después de mí será de 30 años y luego se convertirá en un reinado, registrado en Muslim. Ibn Abil Isa al-Hanafi escribió: el califato de Abu Bakr duró 2 años y 3 meses, el califato de Omar duró 10 años y medio, el califato de Uthman duró 12 años, el califato de Ali duró 4 años y 9 meses, y el califato de Al-Hasan duró 6 meses. Ibn Kathir mencionó: la evidencia de que fue uno de los califas correctamente guiados es el hadith que narramos en Dalail al-Nubuwa, vía Safina, esclavo liberado del mensajero de Allah, de acuerdo a lo que dijo: el califato después de mí será de 30 años. Los 30 años solo los completó el califato de Al-Hasan ibn Ali, registrado por Ibn Kathir con una fuerte cadena de narradores. Ibn Hajar al-Haytami, que Alá tenga piedad de él, dijo: es el último de los califas rectos según la declaración de su abuelo sallallahu alaihi wasallam, y se convirtió en califa tras la muerte de su padre con el juramento de lealtad de la gente de Kufa. Permaneció como califa durante 6 meses y varios días. Fue un califa legítimo y un gobernante justo que realmente cumplió lo que su abuelo el veraz había dicho. El califato después de mí será de 30 años, registrado por Al-Haytami con una sólida cadena de narradores. Estos 6 meses completaron los 30 años. Lo anterior son algunos de los comentarios de los eruditos que confirman que Al-Hasan radiyallahu anhu fue uno de los califas rectos. La gente de la Sunna creemos que el califato de Al-Hasan era legítimo y que era la parte final del califato de la profecía que el profeta sallallahu alaihi wasallam había predicho que duraría 30 años. A continuación explicaremos que muchos discursos atribuidos al Hasan no son verdaderos, no son sólidos. Daremos cita a comentarios de ciertos eruditos extraídos de libros como Al-Ghani de Abul Faraj al-Isfahani, que se consideró uno de los libros que han distorsionado la historia del Islam en sus inicios. También intentaremos demostrar, basándonos en pruebas e investigaciones, que este libro que mencionamos anteriormente no es en absoluto válido como fuente de conocimiento o investigación de literatura o historia. Hablamos de esto porque este libro ha jugado un papel importante en la distorsión de nuestra historia y por lo tanto debemos tener cuidado con él. Estudiaremos los atributos más importantes de Al-Hasan y su vida social. Mostraremos cómo fue su carácter y cómo comprendía las cualidades de un verdadero líder. Explicaremos el concepto de liderazgo a través de la biografía de Al-Hasan. El liderazgo no se consigue con la fuerza o el derramamiento de sangre, ni el despilfarro de dinero y transgresión de los límites sagrados. Más bien, el liderazgo significa proteger estos asuntos y eliminar el odio y los rencores. Al-Hasan llegó a la cima del liderazgo al lograr un acuerdo de paz y evitar que se derramara sangre musulmana. También examinaremos cómo Al-Hasan interactuaba con los miembros de la sociedad, cómo refutaba las creencias corruptas, cómo prestaba atención a las necesidades de la gente y evitaba discursos innecesarios y superfluos. Citaremos a los líderes de la sociedad islámica que lo elogiaron. Además, recopilaremos y explicaremos sus discursos y sus exhortaciones para que podamos aprender y beneficiarnos de ellos en nuestra vida moderna. Algunas figuras más importantes de su entorno, entre ellos Qais ibn Sa'd ibn Ubayda al-Khazraji, que fue el primero en jurar lealtad al Hasan. Fue una de las personas más astutas de su tiempo y uno de los líderes más importantes del ejército del Hasan.
Ubaydullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, uno de los comandantes de su ejército y uno de los gobernadores de su padre. Abdullah ibn Jafar ibn Abi Talib, uno de sus asesores principales. Al-Hasan le consultó sobre el acuerdo de paz con Muawiyah y Abdullah le animó a continuar adelante con ese tratado. Incluiremos las biografías de estas importantes personalidades en este relato, principalmente porque dicho estudio nos permitirá comprender algunos de los rasgos principales y el espíritu de esa época. Examinaremos en este relato el acuerdo de paz de Al-Hasan, que consideramos como un asunto sumamente importante en relación a la reconciliación. Enumeraremos las etapas más importantes, etapas por las cuales pasó este acuerdo de paz, junto con los acontecimientos en cada una de ellas. Reflexionaremos sobre las razones y los motivos de este acuerdo, así como la esperanza de Al-Hasan en obtener la recompensa en Allah, su afán por evitar el derramamiento de sangre musulmana y su deseo de unir a la umma, así como su afán por cumplir la profecía del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. He explicado las palabras de Al-Hasan que condujeron al acuerdo de paz. Estas palabras indican su profunda comprensión en los nobles objetivos de la Sharia, de la ley islámica derivada del Corán y la Sunna. En este relato analizaremos los términos y las condiciones del acuerdo que se estableció entre Al-Hasan y Muawiyah. Junto con su resultado, demostraremos, basándonos en pruebas históricas, que Al-Hasan cedió el califato a Muawiyah desde una posición de fuerza y no de debilidad, como afirman algunos historiadores. La superioridad de Al-Hasan ibn Ali se desprende de su conducta y actitud a lo largo de su vida. Su característica más importante en este sentido es su visión reconciliadora y su capacidad única para ponerla en práctica. Mientras que muchas personas albergan ideas y teorías sobre reforma o reconciliación, pero son incapaces de llevarlas a la práctica. En este relato del día de hoy también discutiremos ciertas mentiras históricas de cómo algunos historiadores del Estado Omeya en la época de Muawiyah hicieron una práctica generalizada el calumniar al líder de los creyentes, Ali, en los púlpitos. Demostraremos en este relato con pruebas e informes sólidos que esto es falso. Esto fue mencionado por ciertos historiadores sin ningún análisis crítico. En consecuencia, el público de generaciones posteriores asumió que no era objeto de discusión. De hecho, esta afirmación carece de toda transmisión sólida y sus cadenas son defectuosas y sus textos contienen asuntos objetables. La gravedad de esta afirmación es conocida por los investigadores serios, pero la historia demuestra que Muawiyah respetaba al líder de los creyentes Ali y a los miembros de su familia. En cuanto a la acusación de algunos libros de historia de que Muawiyah y su hijo envenenaron al Hasan, demostraremos que esto no puede ser confirmado en base a una cadena o un texto. A continuación, analizaremos la vida de Al-Hasan después de establecerse en Medina, describiendo la relación de Al-Hasan con Muawiyah tras el acuerdo de paz, junto con los últimos días de su vida y sus instrucciones a Al-Hussein, radiyallahu anhu. Luego hablaremos sobre su martirio, su entierro en el cementerio de Baqi, situado junto a la mezquita del profeta en Medina, sallallahu alaihi wasallam, donde están enterrados muchos de los compañeros y familiares del profeta, sallallahu alaihi wasallam. La biografía de Al-Hasan ibn Ali, radiyallahu anhu, destaca la importancia de que un líder se esfuerce por buscar la ayuda de Allah. Al-Hasan poseía una visión de reconciliación, así como la capacidad de hacerla realidad. Tenía claras sus etapas, sus causas y condiciones y el resultado. Era consciente de los obstáculos y sabía cómo afrontarlos. Así nos dejó directrices claras, evidentes, sobre cómo manejar las disputas tras sopesar los pros y los contras a la luz de la Sharia, y cómo negociar y superar los caprichos y los deseos del corazón,
buscando la recompensa final de Allah. Las familias gobernantes, los grupos políticos activos y los movimientos y organizaciones islámicas de todo el mundo musulmán deben comprender la importancia, el método de Al-Hasan para salvar las diferencias y unir a la gente y evitar el derramamiento de sangre. Al-Hasan, sin duda, fue un califa correctamente guiado, cuyo ejemplo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam nos ordenó seguir cuando dijo: deben adherirse a mi sunna y la sunna de los califas bien guiados que vienen después de mí. Hadith registrado por Abu Daud. Es extraño que Al-Hasan no tenga una fuerte presencia en la memoria de la umma, y es sorprendente que su gran esfuerzo de reconciliación ha tenido poco impacto en nuestra cultura. Una de las principales formas de revivir el espíritu del Islam es promulgarlo, hacer que las personas se vuelvan hacia el pasado para servir a su presente y mirar hacia el futuro. La historia, como es sabido, es la memoria de la nación, así como el depósito de su experiencia y conocimiento. Sirve como su razón, tanto interna como externamente, como el almacén de sus valores y legado, como el fundamento base de su carácter, que se remonta en el tiempo. La profundidad de la biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam no ha sido explorada en su totalidad, y sus sucesores, los califas rectamente guiados, tienen una historia rica y gloriosa. Su umma tiene una historia superior a la de todas las demás naciones y pueblos y estados. Debemos aprender de esta venerable historia e intentar comprender cómo se han desarrollado las civilizaciones de los relatos del Corán junto con las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam y nuestra historia. Debemos derivar una visión integral para el renacimiento de nuestra umma en nuestras circunstancias actuales. Este renacimiento debe lograrse para que la umma pueda desempeñar el papel necesario para guiar a las personas de sus generaciones hacia el mensaje eterno del Islam con el que fue enviado nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si no corregimos nuestros propios asuntos, no tendremos a nadie a quien culpar sino a nosotros mismos. En este relato intentaremos tanto como sea posible discutir el carácter del líder de los creyentes, Al-Hasan, desde varios ángulos. Su vida, sin duda, es un capítulo brillante en la historia de la umma. Es un líder a quien la gente debería seguir en términos de compromiso religioso, palabras y hechos, y su biografía es una de las más sólidas fuentes de fe. Por eso, el esfuerzo en estudiar y detallar la vida y tiempos de Al-Hasan lo más detalladamente posible, sin reclamar ser infalibles y sin negar algún error. No buscamos nada más que el rostro de Allah y su recompensa. Le suplicamos nos permita y nos ayude a lograr completar este relato y beneficiarnos de ello. De hecho, los mejores nombres son para él, y él es aquel que escucha nuestra súplica. Al-Hasan ibn Ali, radiyallahu anhu, desde su nacimiento hasta el califato. Sus nombres, linaje, nacimiento y familia. Su nombre y su linaje. Su nombre completo es Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf al-Hashimi al-Qarashi al-Madani al-Shahid. Es el nieto del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, quien lo consideraba su planta fragante en esta vida, en este mundo, y uno de los líderes de los jóvenes en el paraíso. Él es el hijo de Fátima, que Allah esté complacido con ella, que es la hija del profeta sallallahu alaihi wasallam. Su padre es el líder de los creyentes, Ali. Es el nieto de la madre de los creyentes, Khadija, y fue el quinto califa correctamente guiado. Su nacimiento, nombre, títulos y la sunna del profeta de nombrar a los recién nacidos. Al-Hasan nació en Ramadán, en el año 3 después de la migración de la Hijra, según el punto de vista correcto. También se ha dicho que nació en Shaban o algún tiempo después.
Al-Laid ibn Sa'd dijo: Fátima, hija del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, dio a luz al Hassan ibn Ali el tercer día de Ramadán y dio a luz al Hussein en la primera parte de Shaban, en el año 4 después de la Hijra. Al-Barki Ahmed ibn Abdullah ibn Abdurrahim dijo: Al-Hassan nació en medio de Ramadán, en el año 3 después de la Hijra. Ibn Sa'd dijo algo similar en Aftabakat. Ibn Abi Talib radiyallahu anh dijo: cuando nació el Hassan lo llamé Harb. El profeta sallallahu alaihi wasallam vino y dijo: muéstrame a mi hijo, ¿cómo le has llamado? Respondimos Harb. Él dijo: no, él es Al-Hassan. Cuando nació al Hussein lo llamé Al-Harb. El profeta sallallahu alaihi wasallam vino y dijo: muéstrame a mi hijo, ¿cómo le has llamado? Respondimos Harb. Él dijo: más bien él es Al-Hussein. Cuando nació el tercero lo llamé Harb, pero el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: más bien él es Muhassan. Luego dijo: los he nombrado según el patrón, la escala de los nombres de los hijos de alayhi salam, de Nabi Harun, Zahar, Zubair y Musabir, registrado de Ahmed con una cadena fuerte. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam se regocijó con la llegada del recién nacido, Al-Hassan, y la gente se apresuró a felicitar a los padres de su bendito nieto, y se apresuraron a alegrar y dar buenas nuevas a la familia del recién nacido. En un informe de Al-Hassan al-Basri se registró que las amables palabras de felicitación: que Alá bendiga lo que te ha dado, que agradezcas al dador, que llegues a disfrutar de su trato amable y que viva hasta la madurez. Podemos notar que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam nombró al Hassan y al Hussein de una manera completamente diferente a la norma preislámica, que era elegir nombres que hacían referencia a la lucha y al derramamiento de sangre. En cambio, el profeta sallallahu alaihi wasallam eligió para ellos el más honorable y noble de los nombres. Al-Hassan fue descrito como un sayyid, un maestro, un líder. Este nombre le fue dado por su abuelo, el noble profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, según un sólido hadith. Este hijo mío es un sayyid, y a través de él Alá reconciliará a dos grupos de musulmanes, relatado en Bukhari. De este hadith aprendemos un valor importante: el afán por elegir los mejores y más bellos nombres para nuestros hijos. Este consejo se dirige a todos los padres para que se inspiren en la elección de nombres que suenen bien y que tengan un significado positivo, tanto desde el punto de vista lingüístico como de la Sharia. Un nombre debe de ser fácil de pronunciar y agradable de escuchar. Debe transmitir un significado sublime y una descripción verdadera. Debe estar libre de todo lo que el Islam considera prohibido o desagradable. Deben evitarse los nombres que tengan significados negativos o dudosos. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam recitó la llamada a la oración en los oídos de Al-Hassan. Cuando Al-Hassan nació, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam recitó la llamada a la oración en sus oídos, como se narró de Abu Rafi. Según Dahlawi, las razones y la sabiduría detrás de esto son las siguientes. La llamada a la oración es uno de los símbolos del Islam y una proclamación de la fe islámica. Es esencial asegurar que esta llamada a la oración sea exclusivamente para el recién nacido, recitándola directamente en su oído. Una de las características de la llamada a la oración es que Shaitán, Satanás, que trata de dañar al niño desde el inicio de su vida, huye de él. Siguiente, el tahnik. El tahnik se refiere a una persona piadosa que frota un dátil ablandado o cualquier dulce en la boca de un recién nacido. Se narró de Aisha, que Alá esté complacido con ella, que los bebés eran llevados al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam para que los bendijera e hiciera tahnik con ellos, registrado en Muslim.
Lo más probable es que bendijera al Hasan y realizara el tahnik por él. An-Nawawi, que Allah tenga piedad de él, dijo, comentando las palabras de Aisha: el significado básico de esta bendición, de esta baraka, es la consecución y la abundancia del bien. Con respecto a sus palabras y hacer tahnik por ellos, los eruditos en la lengua árabe han dicho que tahnik se refiere a masticar dátiles o algo similar y luego frotar un poco en el paladar de un niño. El tahnik se hace después de la llamada a la oración, si es posible, y si es mejor lo realiza un hombre justo, un hombre piadoso. El profeta sallallahu alaihi wasallam utilizaba dátiles para el tahnik, pero si no están disponibles se debe utilizar algo dulce. Lo siguiente, afeitar la cabeza. Se narró de Jafar ibn Muhammad, de su padre, que Fátima, al esté complacido con ella, afeitó las cabezas de Al-Hasan y Al-Hussein en el 7º día después de su nacimiento, y luego pesó su cabello y dio una cantidad equivalente en plata como caridad. Los hadices sobre este asunto son sólidos cuando se toman todas sus cadenas de transmisión juntas. El Sheikh Dahlawi, que Allah tenga piedad de él, comentó sobre este hadith: la razón de dar plata en caridad es que la transición del útero al mundo exterior es una gran bendición por la cual hay que dar gracias. La razón por la que se especifica la plata es que el oro es más caro. Nadie puede permitírselo excepto los ricos. Cualquier otra cosa que pueda compararse con el peso de un cabello de un niño tendría un valor insignificante. El sacrificio de los animales. Se narró de Ibn Abbas que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam sacrificó un animal por el nacimiento del Hasan y el Hussein, ofreciendo un carnero por cada uno, registrado en Abu Daud. Según otro informe, ofreció 2 carneros por cada uno, registrado por An-Nasai, con una cadena sólida. Se narró de Abu Rafi que cuando Al-Hasan ibn Ali nació, su madre quiso hacer el sacrificio de los animales por él, ofreciendo 2 carneros. Pero el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: no sacrifiquéis un animal por él, en cambio afeítale la cabeza y da caridad, el peso de su pelo en plata. Cuando nació Al-Hasan, ella misma lo hizo. Según el siguiente hadith de Ali, el profeta le dijo que no sacrificara un animal porque tenía la intención de hacerlo en su nombre. No quiso decir que se dejara al lado esta práctica. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam ofreció un animal como sacrificio, una oveja para el Hasan, y le dijo a Fátima: afeita su cabeza y da el peso de su pelo en plata. Así lo pesamos y su peso era un dirham, una moneda de plata, o parte de un dirham, hadith registrado por At-Tirmidhi. Se narró que Fátima sí sacrificó un animal por ellos y le dio a la partera una pierna de cordero y un dinar. Tal vez Fátima lo dio ella misma, o tal vez provino de los 2 carneros blancos que el profeta sallallahu alaihi wasallam ofreció como sacrificio para el Hasan el 7º día. El profeta sallallahu alaihi wasallam dio a la partera la pierna, afeitó la cabeza del Hasan y dio el peso del cabello en caridad. Luego aplicó un poco de perfume a la cabeza del niño con su mano bendita y dijo: Asma, aplicar sangre del sacrificio a la cabeza del infante es un acto de ignorancia del periodo preislámico. Al-Hussein nacería un año después. Entre los muchos beneficios de ofrecer un sacrificio a Allah en nombre del recién nacido está el de ser una expresión de gratitud a Allah por esta gran bendición. El Sheikh Dahlawi, que Allah tenga piedad de él, dijo: se recomienda a quien puede permitirse 2 carneros que los sacrifique en nombre de un niño, porque para ellos los árabes el macho es más útil que la hembra, por lo que se debe dar un agradecimiento extra y mostrar más gratitud. La circuncisión. Se narró de Jabir que el profeta sallallahu alaihi wasallam sacrificó un animal para el Hasan y el Hussein y los circuncidó cuando tenían 7 días de edad, registrado por Al-Baihaqi con una cadena de narración débil.
Se narró de Mohammed ibn al-Munkadir que el profeta sallallahu alaihi wasallam circuncidó al Hussein cuando tenía 7 días de edad. Hadith registrado en Bukhari. La circuncisión es parte de la inclinación natural de los hombres, inculcada por Allah. Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, dijo que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: la naturaleza sana de los humanos inculcada por Allah está en 5 cosas: la circuncisión, el afeitado del vello púbico, el recorte del bigote, el corte de las uñas y el depilado del vello de las axilas. Hadith registrado en Muslim. Su nodriza al-Fadl, que Allah esté complacido con ella. Se narró que al-Fadl dije, oh mensajero de Allah,